Casi la mitad de la población mundial es altamente vulnerable a un cambio climático que ha causado ya daños generalizados. Los científicos de la ONU advierten de que el calentamiento global amenaza el bienestar humano y la salud planetaria. Los expertos reconocen que el alcance y la magnitud de los impactos de esta crisis son mayor de lo estimado hasta ahora. Con un ojo puesto todavía en la histórica pandemia y el alma encogida por la guerra abierta en el corazón de Europa, es complicado centrar de nuevo la atención en la crisis climática en la que la humanidad se ha metido a sí misma y al planeta. Pero las alertas sobre este problema que se dejará como legado a las futuras generaciones son cada vez más contundentes y no se refieren solo al mañana, sino también a lo ocurrido ya. La evidencia científica acumulada es inequivocada. El cambio climático es una amenaza para el bienestar humano y la salud planetaria. No es un cualquiera quien lo advierte. Es la conclusión del grupo de 270 científicos de 67 países que han revisado para la ONU más de 34.000 artículos para sentar las bases sobre los impactos que está provocando ya el calentamiento global. Un fenómeno que en estos momentos no se puede revertir y cuyas consecuencias negativas se multiplican debido al modelo de desarrollo insostenible actual. Los expertos del IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos en el Cambio Climático, están ahora mismo en un proceso de revisión y actualización de todo el conocimiento científico sobre el calentamiento global. La última vez que se hizo fue hace 8 años. En agosto se publicó el primero de los informes referido a las bases físicas del cambio climático y este lunes se difunde la segunda entrega, centrada en los impactos. El análisis concluye que el cambio climático inducido por el hombre ha causado ya impactos adversos generalizados en la naturaleza y las personas. Los efectos negativos se aprecian en todos los sectores y regiones, aunque las más vulnerables se ven mucho más perjudicadas. Por ejemplo, entre 3.300 y 3.600 millones de personas, cerca de la mitad de la población mundial, viven ahora en contextos considerados altamente vulnerables al cambio climático, ya sea por su ubicación geográfica, por ejemplo, las pequeñas islas del Pacífico en riesgo de desaparecer, o por su mala situación socioeconómica que hace que padezcan más las consecuencias de los fenómenos meteorológicos extremos, o por la combinación de ambos factores, como explica Marta Rivera Ferre, especialista en agroecología y una de las autoras del informe. No todas las personas son iguales de vulnerables al cambio climático, apostilla. Los expertos del IPCC, una institución creada bajo las paraguas de la ONU en 1988, confiesan 8 años después de la última gran revisión que se quedaron cortos en sus pronósticos. El alcance y la magnitud de los impactos del cambio climático son mayores de los estimados en evaluaciones anteriores. Además, constatan que algunas pérdidas ya son irreversibles, como las primeras extinciones de especies que se están produciendo debido al calentamiento. Otros impactos se acercan a la irreversibilidad, añade el informe en referencia al retroceso de los glaciares, los cambios en los ecosistemas montañosos y la pérdida de permafrost, que son los suelos permanentes helados de las regiones árticas. El informe de agosto supuso un cambio de paradigma porque no dejó lugar a duda sobre la responsabilidad inequivocada del ser humano sobre el calentamiento y el incremento de fenómenos meteorológicos adversos. Esta segunda entrega, cuyas conclusiones generales se han pactado en las 2 últimas semanas con los representantes de las casi 200 países presentes en las negociaciones climáticas de la ONU, se centra ahora en las zonas rojas de esta crisis y en la adaptación. El informe final concreta que los puntos críticos mundiales de alta vulnerabilidad humana se encuentran particularmente en África Occidental, Central y Oriental, Asia Meridional, América Central y del Sur, los pequeños estados insulares en desarrollo y el Ártico.
Esto tiene una terrible traducción numérica, porque entre el 2010 y el 2020, la mortalidad humana por inundaciones, sequías y tormentas fue 15 veces mayor en las regiones altamente vulnerables, en comparación con las regiones con muy baja vulnerabilidad. He visto muchos informes científicos en mi vida, pero nada como esto, asegura este lunes Antonio Guterres, quien es secretario general de la ONU, quien ha definido el estudio del IPCC como un atlas del sufrimiento humano. Pero este estudio no es solo un recuento de los daños producidos ya, también plantea escenarios de futuro en función del nivel del calentamiento al que se llegue, algo que todavía está en manos del ser humano. Las emisiones de gases de efecto invernadero expulsadas por el hombre desde la revolución industrial, cuando comienza el uso masivo de combustibles fósiles, han llevado ya hasta un calentamiento medio de 1.1 grado respecto a los niveles preindustriales. Y el planeta se encamina en el corto plazo los 1.5. Cada décima de grado de aumento incrementan los impactos, apunta José Manuel Moreno, catedrático de Ecología y otro de los autores que han participado en el informe. Por ejemplo, advierten de que a medida de que la Tierra se calienta, la disponibilidad de agua dulce se reduce. Si se llegase hasta los 4 grados, esa pérdida de agua se multiplicaría por 2. Algo parecido ocurre con los daños generados por las inundaciones. Los impactos debido a los fenómenos extremos se multiplicarán hasta por 3.9 veces si el calentamiento llega hasta los 3 grados respecto a lo que ocurriría en un escenario de 1.5 grados. Para limitar el aumento de la temperatura y que no se supere la meta del 1.5 que establece el Acuerdo de París, se necesita un recorte de los gases de efecto invernadero rápido y profundo, recuerda Thelma Curr, quien es presidenta del IPCC. Postergar esos cortes y las medidas de adaptación supone perder una venta de oportunidad breve, que se está cerrando para asegurar el futuro habitable y sostenible para todos. Según el informe de Rivera Ferre, añade, el coste de la inacción es mayor que el de la acción. Seguridad alimentaria y migraciones. El informe repasa los impactos producidos ya por los sectores y por áreas geográficas. Incide, por ejemplo, en que la seguridad alimentaria y el acceso al agua dulce se han reducido por el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos. El rendimiento del cultivo de arroz, maíz y trigo ha caído un 5%. Este tipo de daños expone a millones de personas a la malnutrición, advierten. Además, se ha detectado un incremento de enfermedades y un deterioro de la salud mental ligados al calentamiento global. Y los impactos económicos adversos vinculados a esta crisis están creciendo. El análisis del IPCC advierte de que el cambio climático está contribuyendo a la crisis humanitaria. Está impulsando cada vez más el desplazamiento forzado de personas en todas las regiones. Aunque de una forma muy limitada y sin ser la principal causa, los fenómenos extremos pueden estar contribuyendo en parte a los conflictos violentos en algunos países. Extinción de especies. El planeta está viviendo en estos momentos un proceso de extinción de poblaciones locales de plantas y animales que desaparecen de áreas históricas de distribución y se desplazan a otras. En el 47% de las 976 especies que se examinan en el informe, esa desaparición local está asociada al aumento de la temperatura. Jofre Carnicer, biólogo y otro de los investigadores, también apunta a la desaparición completa de especies que ya se ha podido atribuir directamente del cambio climático. Una subespecie del marsupial que prácticamente se borró del mapa tras varias olas de calor en Queensland, Australia, o el ratón de cola de mosaico, que fue aclarado oficialmente extinto en el 2016 debido al incremento del nivel del mar en el Pacífico. Las previsiones en este campo son buenas, según el informe del IPCC, entre el 3% y el 14% de las especies de ecosistemas terrestres que se han analizado estarán en un nivel muy alto de riesgo de extinción si el calentamiento llega a los 1.5 grados. Si se alcanzan los 3 grados, el riesgo se multiplicará por 2 y por 3.5 si el calentamiento sube hasta los 5 grados. Malas prácticas.
Además del recorte de las emisiones, los científicos recuerdan que se necesitan acciones rápidas y ambiciosas de adaptación a los efectos del calentamiento, pero el regreso en la adaptación es desigual y de nuevo las poblaciones con los ingresos más bajos son las que están más retrasadas. En el análisis también se señalan los riesgos de algunas políticas de adaptación y de recorte de emisiones, que puede tener efectos secundarios. Por ejemplo, se advierte de las forestaciones en áreas que no son históricamente boscosas o de los combustibles que pueden agravar el riesgo relacionado con el clima para la biodiversidad, el agua y la seguridad alimentaria. Si deseas ver y leer información parecida a principales problemas ambientales de cualquier país, te recomendamos te suscribas a nuestro canal de YouTube, así como también visitar nuestra página web. Aprende, conoce y enriquécete con profesionales en la materia ambiental. ¿Qué esperas en ser parte de esta comunidad educativa? Inscríbete hoy en consejosiberoamericanos.com.